ahí. Y ya, entonces compartimos pantalla. Ya, en la clase pasada ya, bueno, recién pasada alcanzamos a ver un poco este ejemplo acá, este ejercicio, y con un primer método. Entonces, vamos a... Tengo que adaptar acá el asunto. Ya, pero en total, como no somos muchos, ustedes también me pueden hablar directamente, ya, no se preocupen. Pero tengo el chat ahora abierto y funcionando y la pantalla también acá disponible. Entonces, podemos ver otro ejemplo acá. Acá otro ejemplo, ejercicio, ya como quieran llamarlo, de sustitución simple. Si queremos calcular esta integral, la raíz de 1 más x cuadrado, ¿sí? Por x elevado a 5 de x. Ya. Entonces, aquí también podemos usar la sustitución simple. Correcte. Ya, ahí. También podemos usar la sustitución simple. Y aquí, bueno, en el siguiente sentido. Aquí la sustitución no funciona de manera tan directa como lo teníamos antes, pero funciona de buena manera. Lo que pasa es que aquí el problema es que como tenemos la raíz de este polinomio acá, entonces, y no podemos aplicar aquí directamente la sustitución, o sea, no se ve de que esto sea derivada de algo, ¿ya? Entonces, empecemos por adentro, llamemos aquí u, entonces el 1 más x al cuadrado. Entonces, derivamos eso de u a dx es 2x, ¿ya? O sea, el de u va a ser 2x por dx, ¿ya? Entonces, para eso, entonces ahora lo que hago es, voy a reescribir esa integral de manera que dejo acá un medio, aquí la raíz de 1 más x cuadrado, por, acá me va a quedar x elevado a 4 por 2x dx, ¿ya? Aquí amplié, o sea, multipliqué con ese 1 conveniente, entre comillas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, aquí de esta primera ecuación, aquí de esta parte me refiero, Profe, no entendí cómo puso x elevado a 4. aquí tengo un x elevado a 5, ¿ya? Y este lo escribo como x elevado a 4 por x, acá. Ah, ok, ok. ¿Ya? Y este 2 aquí, por eso está ese 1 medio acá. Bien, entonces, ahora lo que podemos hacer acá es despejar de la ecuación para u, podemos despejar el x cuadrado. Porque este va a ser entonces u menos 1. ¿Ya? Entonces, ahora, por decirlo así, aquí adentro tengo mi u, ¿ya? Aquí esta parte, perdón, esta parte con el 2, ¿ya? Esto es mi du,
¿ya? Y después tengo que reemplazar el x elevado a 4. Y para esta parte utilizo acá el hecho de que despejé x cuadrado. Entonces x elevado a 4 va a ser el cuadrado de eso. O sea, tengo u menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora, aquí ustedes pueden poner, bueno, como un paréntesis así, para indicar de que no están siguiendo aquí con la igualdad, o pueden poner un paréntesis redondo también en torno a esta parte, ¿ya? Ambas posibilidades, ambas notaciones son posibles, pero no juntas. Entonces, en este caso, coloquémoslo así, ¿ya? Pero cosa de gusto, es solamente para que se pueda ver claramente de que aquí lo que está dentro del paréntesis, esos son cálculos que ustedes hicieron como aparte, ¿ya? Pero entonces esa integral nos queda como un medio, la integral de, aquí entonces es la raíz de u, o sea, u elevado a un medio, por u menos 1 al cuadrado, por el de u. Ya, entonces miremos ahora cómo nos queda aquí lo que está dentro, el argumento de la integral. Esto de aquí es un medio. Aquí vamos a tener un u al cuadrado. Al multiplicarlo se suman, entonces me queda 5. Acá, entonces me queda u elevado a... Ah, o si quieren lo escribimos aquí por pasos. Ah, no, voy a cambiar esa notación aquí al tiro también. U elevado a un medio por u cuadrado menos 2u más 1 de u. ¿Ya? Ahora sí, un medio, la integral de, entonces acá tengo u elevado a un medio por u al cuadrado. Entonces estos son u elevado a 5 medios menos 2, u elevado a 3 medios más u elevado a un medio de u. Ya, y aquí ahora, para poder calcular esa integral, simplemente lo que hacemos es utilizamos la regla o sea, por un lado la linealidad de la integración y por otro lado la regla de la potencia. Entonces acá nos queda un medio por acá son 5 medios más 1, nos quedan 7 medios y tengo que dividir por eso. Así que voy a escribirlo de esta manera. X elevado a 7 medios. ¿Ya? Y, menos, bueno, 2 por, y acá voy a necesitar x elevado a 5 medios, o sea, perdón, no es x. Oh, perdón, me cambié de letra acá. Ya es u. Acá u
U, y acá entonces tengo que multiplicar por 2/5. Y ahora tengo problemas de espacio acá. Más, bueno, perdón, lo voy a escribir aquí abajo. Más, y acá son 2/3, entonces U elevado a 3/2. Todo esto y más la constante. ¡Ah! No tengo espacio ahí ahora. Vamos a ver si me cabe. Más la constante. ¿Ya? Eso. Ahora podemos aquí meter el 1/2 para adentro. Se nos van a cancelar algunos términos, o sea, algunos toses por ahí. Y ahora volvemos a la variable original. Entonces reemplazamos este u por 1 más x cuadrado, como lo habíamos definido antes. Y nos queda entonces un séptimo por u, que es 1 más x cuadrado, y todo esto elevado a 7/2 menos 2/5 por u, que es el 1 más x cuadrado, elevado a 5/2 y más 1/3 por el u, que lo reemplazamos solamente, elevado a 3/2 y más la constante. Listo. O sea, lo que pasa es que la sustitución simple no tiene, o sea, muchas veces se puede aplicar también, aunque la expresión no sea directamente tal como quisiéramos, porque en este caso acá lo que está molestando es este término, ¿ya? Pero este término acá lo podemos reemplazar después en función de u, y igual, como, bueno, aquí en este caso era posible, digamos, de que esta expresión después se simplificaba mucho y se reducía a una pura, bueno, este objeto se llama combinación lineal, ¿ya? De potencias. Bueno, a propósito, esa parte es más bien algebraica. Combinación lineal es cuando hablamos de una suma de ciertos múltiplos. Acá es 1, acá es -2, acá es 1, de elementos. ¿Ya? Eso. Bien, ahora, ¿quedó claro ese ejemplo? Más o menos. ¿Puede hacer otro? No, Está sí, más o como menos, medio sí, complicado. es un poco complejo con tantos términos juntos. Eh, a ver si encuentro otro que sea... Es que yo sé que este ejemplo ahora era un poco más complicado que lo que habíamos visto antes. Ya, hagamos este. Ya. Si queremos calcular la integral de la tangente de x. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros conocemos la derivada de la tangente, ya que es la secante al cuadrado, pero no, así como a simple ojo, no sabemos
cuál función tenemos que derivar para obtener la tangente. ¿Ya? Entonces, hagamos primero lo siguiente. Escribamos la tangente como, digamos, con las trigonométricas más básicas. Entonces sabemos que la tangente es seno de x partido por coseno de x. ¿Ya? Y ahora acá podemos usar la sustitución en el siguiente sentido. Llamemos u el coseno de x. Entonces, bueno, de u a dx, bueno, voy a escribirlo primero por acá en negro. De u a dx, esto va a ser menos seno de x, ¿ya? Derivando la u en función de x, la derivada del coseno es menos seno, ¿ya? Entonces, ahora, aquí, utilizando la notación de Leibniz, multiplicamos por el de x, entonces nos queda que de u es menos seno de x, ¿ya? Entonces, de esta manera, esta integral ahora la podemos escribir como, o sea, interpretando aquí si ponemos acá un signo menos y acá afuera un signo menos, multiplicamos acá por menos 1 y acá por menos 1, o sea, nos va a dar más, positivo me refiero. Entonces, interpretando esta parte de acá, ahora es nuestro du. Entonces, la integral solamente va a quedar del estilo menos, y aquí con 1 partido por u, du. ¿Ya? Aquí hicimos el reemplazo hasta ahora. Ahora, esta función, esta integral, ya la conocemos, ya la vimos antes. Esto es entonces, no, igual, menos el logaritmo natural de u. Bueno, en estricto rigor aquí hay que considerar el valor absoluto, ¿ya? Pero, porque el logaritmo natural no está definido para números negativos, o sea, ni para el cero tampoco. Y aquí más la constante, ¿ya? Ahora, aquí podemos aplicar una propiedad del logaritmo con este signo menos que tenemos de adelante. Entonces, esto corresponde al logaritmo natural de u elevado a menos 1. Bueno, más la constante, ¿ya? O sea, 1 partido por u acá. Entonces, ahora volvemos a la variable original. Ah, no, mejor por acá. Y ya para dejar en claro que por acá hicimos la sustitución. Ya, entonces acá nos queda el logaritmo natural de 1 partido por coseno de x más la constante. Y esto ahora lo podemos escribir entonces como el logaritmo natural de la secante de x más c. ¿Ya? Ahora, aquí el tema es que es cosa de gusto. Ustedes podrían escribir eso también como menos logaritmo natural del coseno de x más la constante. ¿Ya? Eso. Entonces,
aquí este ejemplo era un poco más sencillo porque no hubo esos problemas de que había que digamos, integrar de vuelta. Ahora, la otra cosa es que en estricto rigor lo que hay que poner acá es aquí el valor absoluto, acá el valor absoluto, acá el valor absoluto, acá también y acá, ¿ya? Y ojo, no podemos considerar esto para x, por ejemplo, igual a pi medios, porque ahí el coseno se anula y el logaritmo natural no está definido ahí. Bueno, la secante ni siquiera está definida en ese punto, ¿ya? Así que ahí hay que tener, después para las aplicaciones, hay que fijarse bien dónde está bien definida la función que obtuvimos. Eso. ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, eso fue más claro. Ya, muy bien. Bueno, el otro, como yo les dije, no vamos a tener tiempo dentro del marco de este curso de practicar todas las cosas, pero la idea es por lo menos darles una idea intuitiva, una base para que ustedes después puedan lamentablemente practicar por sí mismos, pero por falta de tiempo no vamos a poder practicar eso mucho. Ahora, a lo que yo quiero ir ahora es la parte de la, no, dejemos en verde, de la integral definida. Porque, ¿se acuerdan? Lo que hicimos hasta ahora era lo que llamamos la integral indefinida. Ya, la integral indefinida, ¿ya? Digamos, la diferencia con la definida es la siguiente. El tema es que en la integral indefinida lo que hago es busco como resultado una función, ¿ya? Una función la que me satisface justamente de que es, digamos, cuando aplico, digamos, la derivada me da el argumento dentro de la integral, ¿ya? O sea, hago la operación inversa a la derivación, ¿ya? En el caso de la integral definida, tengo la siguiente situación. Lo que hago es, tengo una función, pongámosla así, no sé, ya, una función bonita, aunque esta está un poco fome, pero es solamente para explicar el esquema, y tomo un intervalo aquí, un intervalo cerrado, de A hasta B. Entonces, lo que quiero hacer ahora es, tomo aquí la vertical hasta llegar a la curva y acá también. Ya, se supone que es la vertical acá. Bien, y lo que quiero calcular o determinar ahora es el área. ¿Saben qué? Podría ver si puedo rellenar eso aquí. Pongámoslo en verde y pongámoslo más grueso por acá. Para ver si podemos. Bueno, ya. Acá. Bueno, ya igual me demoro mucho. Ya. Bueno, normalmente se colocan solamente unas rayitas. Es que no puedo poner ese lápiz más grueso acá. Porque como se amplía el papel,
Eso ya está en su máximo grosor. Ahí, esta parte. Lo que queremos hacer acá es determinar el área de esta región. O sea, la región que está encerrada entre lo que es el gráfico de la curva. Acá esto es y igual a una f de x, ¿ya? Para x que está en el intervalo de a a b, un intervalo cerrado, ¿ya? Entonces, este área de acá va a ser lo que llamamos la integral definida, y esto es entonces la integral de a hasta b de f de x, y el resultado aquí es un número. Esa es la parte importante. Aquí igual a un número, y ahora, ¿cómo determinamos este número? Bueno, aquí por lo general se utiliza la letra F mayúscula, perdón, en B menos F de A. Ahora, hay que decir aquí, primero explicar lo que estoy escribiendo. Aquí F mayúscula se llama, o sea, se llama la primitiva. Es la primitiva, y entonces ¿no? Esta parte de acá es lo que se llama la integral definida. Aquí, definida. Ya, acá tenemos lo que es la primitiva. ¿Qué significa que sea la primitiva? Significa de que si yo derivo esta función f mayúscula y la considero como función en x, entonces me va a dar justo la función f minúscula, la que es, o sea, que es la función la que quiero integrar, ¿ya? O sea, aquí en esta parte está el mismo concepto que teníamos de antes, en el sentido de que la integración es la operación opuesta, o sea, inversa a la derivación, ¿ya? O sea, la derivación y la integración son mutuamente inversas. Entonces, esta función f mayúscula, o sea, la primitiva, la podemos encontrar justamente mediante lo que habíamos visto en la clase previa. Ya, yo sé que ahora estoy avanzando quizás un poco rápido, pero es para que ustedes tengan al menos el resumen como de esta parte disponible, ¿ya? Para lo que necesiten de ahora en adelante. Ahora, si ustedes revisan en el Stuart, por ejemplo, hay una parte que empieza primero con antiderivadas, ¿ya? En ese texto se habla de antiderivada en el contexto de la integral indefinida que vimos nosotros antes, y utilizando el hecho de que una es la inversa de la otra, ¿ya? La operación inversa de la otra. Y después viene toda una parte de sumas de Riemann. Solamente para explicarlo de manera bien cortita, la idea de Riemann
para poder calcular este área acá, era la siguiente. Lo que hizo él fue subdividir acá el intervalo en pequeños subintervalos, ¿ya? Y después, aquí donde sí podemos calcular el área fácilmente es si aproximamos acá, por ejemplo, con esos rectángulos. Acá, por acá, bueno, yup. Por acá sería, por acá, aquí podemos salirnos incluso un poco. Hasta por acá. Este por acá. Y por allá. Bueno, ya. Bien, entonces, lo que pasa es que lo que yo remarqué ahora con azul, estos son pequeños rectángulos que tienen un ancho acá. El ancho, o sea, la longitud del intervalo aquí es delta X, ¿ya? Y tienen cierta altura, que en este caso tomé siempre el punto extremo del lado izquierdo, ¿ya? Pero es cosa de gusto, podemos tomar el valor de la función en el extremo derecho también, en el punto intermedio. Bueno, eso es toda una argumentación bastante larga, pero el tema es que aquí al final da lo mismo en cuál extremo evaluamos acá, por lo siguiente. La idea de Riemann era, entonces, sabiendo de que con ese cálculo aquí de los pequeños rectangulitos, uno pues puede solamente aproximar el área. Entonces, lo que él pensó es que ya tomemos el límite. ¿Qué pasa si yo hago que este delta X acá sea cada vez más chico? En el sentido de que cada vez hago una subdivisión que tenga más subintervalos aquí, en ese mismo intervalo AB fijo y acotado, ¿ya? Entonces, aquí puedo, por ejemplo, dividir por la mitad otra vez y tengo el doble de rectangulitos que voy a estar sumando y así sucesivamente voy a ir aumentando la cantidad de subintervalitos, o sea, de pedazos en los que corto el intervalo AB, ¿ya? Y de esta manera, cuando tomo ahí el límite, cuando la cantidad de subintervalitos tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Cada intervalo va a ser más angosto y hasta que al final me queda como el puro corte nomás. Y ahí se dice o se habla de que digamos, el ancho del intervalo después va a ser infinitesimalmente pequeño, ¿ya? Y por eso aquí en el caso de bueno, ya anotémoslo en azul por acá, las sumas son de este estilo, son de i igual 1 hasta n, del f en algún x sub i, bueno, estrellita ya, ahí ponemos una estrellita, me refiero, eso es un x en el intervalo respectivo, en ese trocito respectivo, por el delta x, ¿ya? Bueno, delta xi, pongámosle. Y el tema es que esa suma de acá, que es, esto de acá es una aproximación, en el sentido de que es la parte que yo remarqué ahí en azul, ¿ya? Y después lo que hizo Riemann entonces fue tomar el límite cuando n tiende a infinito, acá. O sea,
acá esta n. Quiere decir de que cada vez voy a sumar más términos acá, pero si yo tomo este límite, acá, a ver, pongámoslo entre paréntesis acá, el delta xi tiende a 0, mientras n tiende a infinito. Y eso es porque yo tengo un intervalo finito y si lo corto cada vez en una mayor cantidad de trozos, entonces claro que cada trozo va a ser más chico, ¿ya? Y aquí ahora, por eso la notación acá, esta sumatoria de acá, ¿ya? Al tomar el límite se transforma en esa S estirada, ¿ya? Y ese delta xi de acá, que es el ancho de cada subintervalito, se transforma en este dx, ¿ya? Es como, de ahí proviene esa notación, ¿ya? Bien, entonces propongo que hagamos algunos cálculos acá. A ver si tengo acá un ejemplo bonito. Bueno, es que lo que pasa es que ahí por lo general aparecen muchas fracciones, pero bueno, hay que aceptarlo nomás. Aquí entonces, como ejemplo, y a propósito, lo que anoté aquí como definición, ¿ya? Esto en sí es la segunda parte del teorema fundamental del cálculo también, ¿ya? O sea, aquí todo está relacionado y digamos, todo se basa en lo que es el teorema fundamental del cálculo. Ya, pero no tenemos tiempo para ver ese teorema con más detalles. A ver, el ejemplo era, ya, aquí tenemos la integral entre 0 y 4, sí, 0 y 4 de raíz de 2x más 1 de x. Ya, entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es buscar la primitiva. O sea, primero tenemos que analizar aquí la situación de cómo podemos calcular aquí la integral primero de la función, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí hay dos opciones, ¿ya? Ahí ustedes pueden escoger. Una opción de notación es la siguiente. Aquí podemos hacer una sustitución simple de nuevo. Entonces, lo que vamos a colocar acá va a ser u igual a 2x más 1. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, ya, versión rápida. De u va a ser 2 de x. ¿Ya? Ahora, lo que sí, ahora, como estamos en el caso de una integral definida, tenemos que ver cómo cambia cómo cambian los límites de integración. Entonces, acá, acá, si x vale 0, entonces u vale 1. Y si x vale, bueno, aquí es como
ya, otra parte, ya, si x vale 4, entonces, aquí tenemos 8 más 1, 9. U vale 9. ¿Ya? Ahora, aplicamos esto entonces y nos queda la integral. Bueno, aquí lo podemos dejar entre paréntesis acá también. Ya, aplicamos esto y entonces nos va a quedar la integral entre 1 y 9 ahora de raíz de u y me faltó aquí necesito un 2 de x, pero tengo solamente uno, así que me queda acá un medio, y ese un medio lo puedo dejar por fuera. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Entonces ahora, aquí de esta función, ahora es más fácil encontrar la primitiva, porque aquí tenemos u elevado a un medio, entonces ya sabemos que esto está relacionado con u elevado a 3 medios, pero tenemos que multiplicar aquí por los 2 tercios. ¿Ya? Ahora, lo que sí, como nosotros ahora estamos en el caso de una integral definida, aquí en esta parte ahora no va eso del más c, sino que ahora colocamos aquí un paréntesis rectangular. En muchos textos acá solamente se coloca el del lado derecho, ¿ya? Y después aquí entonces colocamos para u igual 1 y hasta u igual 9. Ahora, también aquí un comentario, en muchos textos no colocan esta parte, sino que, a ver, lo colocan así nomás, voy a reescribirlo. Pero hay una cosa, si colocan esto con el u igual a, entonces en sí es mejor porque no sé si ustedes después van a ver, no, sí, ustedes también van a ver en algún momento cálculo en varias variables, y cuando integran después en varias variables, después hay que tener siempre en claro cuál variable es la que estoy evaluando, ¿ya? Pero por ahora la integración por lo general se anotaría solamente así en la mayoría de los textos. Lamentablemente, pero es por flojera con la anotación, en el sentido de que los matemáticos son bien flojos para escribir. Quieren escribir lo menos posible. Bien, entonces, evaluamos eso ahora. ¿Cómo se hace? Dijimos, o sea, esto de acá, lo que tengo en verde acá, perdón, en negro, perdón, acá, esta parte, esto es mi primitiva. Esta f de acá, ¿ya? Esta f es, ahora en este ejemplo es esto, ¿ya? Entonces, si yo quiero aplicar esa propiedad, definición que yo puse acá, que en sí es el teorema fundamental del cálculo, lo que está aquí arriba, entonces tengo que tomar esta función y evaluarla en el límite superior y restarle la expresión al evaluarlo en el límite inferior. Entonces, aquí, bueno, voy a simplificar el 2 acá y me queda entonces 1/3 por 9 elevado a 3 medios menos 1/3 por 1 elevado a 3 medios.
Ya, ahora veamos acá este asunto. Bueno, aquí puedo tomar primero la raíz de 9, que es 3, y después ¿eh? No, sí. A ver, lo voy a escribir aparte. Entonces tengo 1/3 por, y esto de acá sería la raíz, no, bueno, la raíz de 9, y esto lo elevo al cubo. Sí. Menos 1/3. Ya, entonces tenemos acá la raíz de 9 es 3, así que 3, aquí me queda 9 menos 1/3. ¿Sí estoy bien o no? A ver. A ver, Ya, eso es son 3, y ahí elevado al cubo me queda 3 por 3 por 3, pero como estoy multiplicando por el tercio, entonces cancelo un 3 y me queda solamente el 3 por 3, 9. ¿Sí? Sí, Ya, debería quedar 9 solamente. sí, eso. Entonces acá esto de aquí lo escribo como tercios también para poder simplificar esa resta. Entonces me quedan 27 menos 1, 26 tercios. Eso. Ahora, y si se fijan, como yo les dije antes, ahora el resultado de este trabajo que hicimos tiene que ser un número, ¿ya? Porque la integral es definida, hay límites de integración, hay un intervalo sobre el cual estamos integrando, y de esta manera estamos calculando un área. Y por lo tanto acá el resultado tiene que ser un número. Y un comentario también en general: en matemáticas esto sería el resultado final. No sé si en físicas de repente les piden aproximar eso, pero el tema es que, a ver, porque eso debería ser igual a, digamos, lo podríamos escribir en decimales también, como 8,6, pero ojo, aquí con la rayita, es 6666666, ¿ya? Pero esa notación acá en decimales, por lo general, en lo que es la parte de matemática, no se utiliza esa parte, ni tampoco se aproxima esto, ¿ya? Para lo que es la matemática, esto de acá es el resultado matemático exacto, ¿ya? Y se dejan así las fracciones. Eso. Entonces, bueno, y la otra cosa también es que aquí, no, ya nos queda un poquito de espacio. Mejor voy a abrir otra hoja. No, quédate. Ahí, para tener un poco más de espacio. Solamente para terminar esa parte, si tenemos un intervalo centrado en el origen, entonces, si el intervalo AB es de la forma, ya, pongámosle menos C más C, ¿ya? O sea, esto está
un intervalo centrado en el origen, y si la función es par, si f de x aquí es par, ¿se acuerdan que vimos paridad de funciones? Aquí, Sí, se entonces, recuerda. ¿ah? ¿Se lo recuerdo? Sí, pero ¿se acuerdan de la definición? La definición exacta, O sea, así como ¿cómo por se letras, chequea si no. la paridad de una función? Evaluando la función en menos x, ¿ya? Ujú. Y si eso es igual a la f de x, entonces la función es par. Y eso significaba para el gráfico que la función era, el gráfico era simétrico respecto al eje y. ¿Ya? Entonces, eso tiene una, digamos, una consecuencia aquí para, perdón, acá, de menos c hasta más c de la f de x, porque, o sea, como vimos recién, ¿ya? La integral definida es un área, el área que está comprendido entre el gráfico y el eje x. Entonces, aquí eso significa que podemos calcular acá esa integral como la integral de 0 hasta c, desde el centro, que es el 0, ¿ya? Y multiplicar eso por 2. Ahora, ¿cómo podemos ver eso? A ver, si una función, a ver, tenemos aquí nuestro eje X, eje Y. Pongamos que aquí es menos C, entonces por acá más o menos es más C. Y tenemos una función, pongámosle ya por ahí, una bien suavecita. Esta es la función, ¿ya? Entonces, cuando planteamos esa integral, lo que queremos calcular es ese área aquí en total que está debajo en esta región por acá, ¿ya? Entonces, por simetría aquí, podemos tomar este trozo de área que queremos calcular y cortarlo por la mitad. Entonces, de esta manera, aquí tomamos solamente esta mitad de acá, ¿ya? Y lo multiplicamos por 2 porque esa parte está, digamos, el total. Ah, no voy a rayar más, porque si no me termina todo rayado acá, ¿ya? Eso. Entonces, lo que quería decir aquí, la primera parte aquí es que si la función es par, entonces puedo tomar solamente la mitad del intervalo, pero ojo, aquí es necesario que sea un intervalo que tenga centro en el 0, en el origen. Ajá. ¿Ya? Bien, y la otra cosa, rapidito, porque se nos está acabando el tiempo, es que aquí bajo esa condición aquí también, si f es impar, ya, lo que podemos hacer aquí, rapidito con un gráfico, acuérdense cuando una función es impar, entonces la función es simétrica respecto al origen. O sea, si la función hace, por ejemplo, esto, por ahí, entonces por ahí va a ser esto por ahí, ¿ya? Bueno, el gráfico no es muy perfecto acá, pero lo que pasa es que aquí, este área de acá, bueno, como área es igual a este. El problema es que aquí del otro lado la cosa es negativa.
O sea, ojo, aquí ahora en el caso de las integrales, podemos obtener un área negativo, ¿ya? Porque si la función es negativa, entonces al hacer esas sumas también vamos a sumar puras cosas que son múltiplos de números negativos, o sea, ¿ya? Entonces, aquí, a ver, ¿cómo lo escribo? Aquí, si llamamos esto de aquí a 1, entonces esto de aquí es menos a 1, ¿ya? Entonces, solamente sabiendo de que la integral, o sea, la función es impar, acá, podemos decir entonces que la integral entre menos c y más c de la f de x es 0. Listo. Eso es porque si ustedes piensan como en las sumas de Riemann, en los rectangulitos acá, ¿ya? Acá estoy sumando puros números negativos porque tengo aquí una altura negativa para el rectángulo, ¿ya? Aunque el ancho sea positivo, pero la altura aquí es negativa. Y aquí después estoy sumando valores positivos, pero como son por la simetría, entonces al final voy a haber estado, digamos, aquí sumo todo lo que yo estaba restando acá, ¿ya? Bueno, las integrales definidas, por supuesto, también son lineales, ¿ya? O sea, eso de que los escalares salen para afuera, puedo separar las sumas y eso. Y aquí también, entonces, si la función f de x es, pongámosle, mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo AB, entonces la integral también va a ser positiva o no negativa, ¿ya? Del mismo modo, acá si la función es negativa en un intervalo, entonces la función, o sea, la integral va a ser negativa también. Eso, bueno, después, digamos, eso como al menos son algunas herramientas para que ustedes sepan de qué se trata cuando les hablan de integrales, definidas o indefinidas. Pero, digamos, para lo que son las aplicaciones físicas, esto en general está, o físicas o químicas, no sé, digamos, se van, no, es que, bueno, hay aplicaciones de ambos tipos de integrales, pero me refiero, en la física se utiliza la integración, por ejemplo, si yo conozco la aceleración de una partícula en un momento y la aceleración es la segunda derivada, entonces, o sea, de la función posición de la partícula, a eso me refiero. Entonces, encuentre la velocidad para el mismo instante. Entonces, ahí hay que integrar para como devolverse en la derivación. Y por eso ahí, al considerar aquí la integral, bueno, aquí en este caso no, aquí en este caso, al considerar la integral sobre un intervalo, quiere decir de que aquí tengo un instante inicial y un instante final del movimiento que estoy considerando. Y por eso ahí les dije, la constante que aparece en la integración, en la integral indefinida, esa constante justamente está relacionada aquí con los extremos del intervalo. Y, o sea, eso. Ya me pasé un poco de la hora. Bueno, eso ha sido como un muy breve sobrevuelo sobre
el tema de la integración. Creo que a mí me queda solamente despedirme y decirles de que ha sido una experiencia muy grata con ustedes. Ujú. Y bueno, y, por ejemplo, cuando me avisaron de que sentían de que estábamos avanzando un poco rápido, me parece muy bien, o sea, sigan con esa actitud, o sea, si ustedes tienen algún problema en algún curso, hay que hablar las cosas para intentar de resolverlo. Y, y eso, por eso digo, ha sido muy grato estar con ustedes, aunque veo solamente aquí la, bueno, algunos nombres o algunas imágenes, pero imágenes Ujú. fijas, ¿ya? Y de ahí espero que algún día nos veamos en el campus y que ahí nos podamos saludar como corresponde, ¿ya? Y les Ya. deseo que les vaya muy bien.